La historia del general Arnaldo Ochoa Sánchez no termina con el eco de los fusiles en la madrugada del 13 de julio de 1989. En realidad, comienza hoy, en los pasillos silenciosos y descuidados de la necrópolis de Colón, en La Habana. Allí, entre la maleza crecida y las tumbas que se desmoronan como una metáfora perfecta de la revolución desgastada, yace el último capítulo de un drama que el Estado cubano intentó borrar para siempre. La búsqueda de los restos de Ochoa y de los otros 3 oficiales ejecutados junto a él no es una simple visita a un cementerio. Es una expedición hacia las profundidades de una historia que nos ocultaron. Un viaje a un territorio donde la verdad fue enterrada con la misma precisión con la que enterraron sus cuerpos. El ocultamiento fue meticuloso, calculado, diseñado para que encontrarlos resultara casi imposible, porque esta no es solo la historia de un fusilamiento, es la historia de un segundo asesinato. Primero su vida, luego su memoria. Quédate conmigo para entender la historia completa del caso Ochoa, un juicio espectáculo que reconfiguró el poder en Cuba y cuyos fantasmas, te aseguro, todavía hoy no han sido sepultados. Para comprender la magnitud del terremoto político que provocó la causa número 1 de 1989, es imprescindible conocer antes quién era Arnaldo Ochoa Sánchez. Y te lo digo sin rodeos, no era un oficial cualquiera. Para muchos, Ochoa encarnaba al guerrero revolucionario ideal, un hombre cuya biografía estaba entretejida con los momentos clave de la Cuba castrista imponente, con más de 1,80 m de estatura, voz de mando y una sonrisa campechana que lo hacía cercano. Tenía un carisma que lo distinguía del resto. Su carrera militar comenzó en la propia lucha guerrillera. En 1958 se unió a la columna del legendario Camilo Cienfuegos para combatir a Batista. Tras el triunfo revolucionario, su ascenso fue meteórico. Participó en los combates contra la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y tuvo un rol decisivo durante la crisis de los misiles en 1962. Estuvo presente en los 2 momentos que definieron el carácter antiestadounidense del nuevo régimen, pero fue fuera de Cuba donde su leyenda se hizo gigantesca. Comandó las tropas cubanas en la guerra de Ogadén, en Etiopía, y de forma crucial, dirigió la misión militar en Angola. Ochoa se convirtió en el rostro del internacionalismo cubano. Sus éxitos en el campo de batalla le ganaron el respeto de sus soldados, y también de los asesores soviéticos, nada fáciles de impresionar. Dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su popularidad era inmensa. Su sobrino, Ennio Calzadilla, recordaría años después la relación cercana que tenía con Raúl Castro, entonces ministro de las FARC. El punto culminante de su carrera llegó en 1984, cuando Fidel Castro le entregó el título de Héroe de la República de Cuba, la más alta condecoración del país. Arnaldo Ochoa era uno de los generales más laureados de nuestra historia, un símbolo viviente del poderío militar de la revolución. Y fue precisamente esa estatura, esa leyenda, lo que lo convirtió en una figura peligrosa. La base de poder de los hermanos Castro siempre fue política, monolítica, absoluta, cimentada en el control del Partido Comunista y del Estado. La de Ochoa era muy distinta. Su autoridad nacía del campo de batalla, del respeto genuino y de la lealtad inquebrantable de sus soldados. En un sistema construido alrededor del culto a la personalidad de un solo hombre, la existencia de otro centro de gravedad, especialmente uno con tanto prestigio dentro del aparato militar, era sencillamente intolerable. Y había algo más. Ochoa se había vuelto cada vez más crítico con la cúpula. En privado llegó a decir que los Castro llevaban 30 años enviando a hombres a la muerte y que tenían a los viejos combatientes abandonados. Esa combinación era letal, una popularidad inmensa y una postura crítica. No era simplemente un disidente, era un disidente que, potencialmente, podía tener un ejército detrás. Por eso su juicio no sería un proceso para castigar un delito, sino para decapitar una posible alternativa política y reafirmar, de la manera más brutal, quién mandaba en Cuba. La narrativa oficial se construyó con una velocidad implacable y se difundió con todo el peso del aparato de propaganda. El 14 de junio de 1989, el periódico Granma anunció el arresto del general de división Arnaldo Ochoa Sánchez. El motivo inicial: graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos. Pero lo que comenzó como una acusación financiera escaló de forma vertiginosa. En cuestión de días, los cargos se transformaron en algo mucho más siniestro: alta traición a la patria.
La acusación central afirmaba que Ochoa, junto a otros 13 oficiales de las FARC y del Ministerio del Interior, el MININT, se había involucrado en operaciones de narcotráfico a gran escala, y no con cualquiera, con el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Según el gobierno, habían conspirado para transportar 6 toneladas de cocaína a través de Cuba hacia Estados Unidos, recibiendo a cambio 3,4 millones de dólares. Los acusaron de contactar a narcotraficantes internacionales, de traficar cocaína, diamantes y marfil, este último supuestamente vinculado a sus operaciones militares en África, y de utilizar el espacio aéreo, el territorio y las aguas cubanas para estas actividades, deshonrando así a la revolución. En el centro de esta trama estaba un departamento secreto del MININT conocido como EMEC, moneda convertible. Lo dirigía el coronel Antonio Tony de la Guardia, otro de los principales señalados. Oficialmente, la misión del departamento MC era una tarea revolucionaria: burlar el embargo estadounidense para conseguir tecnología, medicamentos y bienes esenciales prohibidos, vitales para la supervivencia de la isla. La narrativa del Estado, la historia que nos contaron a todos, aseguraba que este departamento había perdido el rumbo, que había pasado de ser una misión clandestina aprobada por el propio gobierno a convertirse en una empresa criminal privada para el beneficio de unos pocos. Ese mismo año, para fijar de manera definitiva su versión de los hechos, el gobierno publicó un libro titulado Vindicación de Cuba. En sus páginas, el juicio era presentado como un acto doloroso, pero necesario para limpiar el honor de la revolución, mancillado, según la propaganda oficial, por la traición de aquellos hombres. En editoriales sucesivas, Granma insistía en la misma idea: el daño inconmensurable que estas actividades podrían haber causado al prestigio internacional de Cuba si llegaban a descubrirse. Pero la narrativa oficial contenía una contradicción monumental, una grieta que la acusaba a sí misma. Piénsalo. El Estado cubano había creado, financiado y autorizado una unidad clandestina, el Departamento MC, cuyo propósito explícito era violar leyes internacionales y operar en el submundo del contrabando para evadir el embargo. Sus agentes estaban entrenados para tratar con redes criminales. Y aún así, el mismo Estado que los había enviado a ese mundo expresaba luego indignación moral porque esos mismos agentes, ya hundidos hasta el cuello en la ilegalidad, establecieran vínculos con narcotraficantes en vez de contrabandistas de tecnología. Era un argumento que desafiaba toda lógica. Por eso, el juicio no giraba realmente en torno a la legalidad de los actos, sino a la pérdida de control sobre ellos. Las operaciones clandestinas se volvieron un problema no cuando cruzaron líneas morales o legales, sino cuando empezaron a convertirse en un pasivo político capaz de exponer la implicación del más alto nivel del gobierno. El juicio fue, en esencia, un cortafuegos, un mecanismo para declarar, a posteriori, que aquellas operaciones no estaban autorizadas, permitiendo así sacrificar a los ejecutores para proteger a los arquitectos del sistema. Lo que presenciamos entre junio y julio de 1989 fue una obra de teatro perfectamente ensayada, un espectáculo destinado no a impartir justicia, sino a proyectar una decisión política implacable. Su estructura recordaba a las purgas estalinistas de los años 30, confesiones públicas, autodenigración ritual y un guión escrito de antemano. El primer acto de aquella farsa fue el llamado Tribunal de Honor, celebrado el 25 y 26 de junio, un procedimiento que, por sí mismo, violaba de manera flagrante el Código de Procedimiento Militar cubano. ¿Por qué? Porque ese código establecía que un tribunal de honor solo podía convocarse después de que un tribunal ordinario hubiera dictaminado la culpabilidad. Al invertir el orden, el veredicto quedaba sellado desde el inicio. El tribunal fue presidido por el general de división Ulises Rosales del Toro y compuesto por 47 generales de las FARC que actuaron como un fiscal colectivo, una jugada maquiavélica: garantizar una complicidad masiva en la condena, arrastrando a la cúpula militar entera a participar en la caída de su compañero más prestigioso. En ese escenario presenciamos a un Ochoa visiblemente quebrado, sometido a una presión psicológica insoportable, declararse merecedor de la pena de muerte y reiterar su admiración por Fidel Castro. El debido proceso simplemente no existió. Los 14 acusados fueron mantenidos en aislamiento total en la prisión de Villamarista durante casi 15 días, sin contacto con sus familias, sin acceso a una defensa legal independiente. Los abogados designados eran oficiales del propio MININT y muchos ni siquiera ocultaban su desprecio por los hombres que se suponía debían representar Ileana de la Guardia
hija de Tony de la Guardia, recordaría que el abogado de su padre le confesó sentir vergüenza de defenderlo, mientras otro admitía que ni siquiera había tenido tiempo de leer el expediente. Las confesiones fueron obtenidas bajo coacción. Testimonios posteriores, incluido el de la propia Ileana, hablan de tortura blanca y desorientación circadiana, métodos de tormento psicológico diseñados para quebrar la voluntad del prisionero y forzarlo a colaborar. Se ha reportado incluso que Fidel Castro visitó personalmente a los acusados en prisión con una promesa engañosa. Si aceptaban su culpa, si se autoinculpaban y exoneraban al gobierno y a él mismo, sus vidas serían perdonadas. El juicio fue el gran espectáculo televisado. Durante un mes entero se transmitió a toda la nación. Cuba entera estaba pegada al televisor, viendo algo que parecía imposible de creer, pero lo que se vio en pantalla era apenas una versión cuidadosamente editada. Momentos clave en los que algunos acusados intentaron implicar a sus superiores fueron simplemente censurados. Cuando el oficial Miguel Ruiz Po comenzó a declarar que las operaciones eran conocidas por las altas esferas, la transmisión fue cortada de inmediato. El clímax de aquel teatro fue la confesión de Ochoa. Con la voz apagada, sin uniforme, despojado ya de toda dignidad, declaró ante el tribunal y ante el país entero: «Creo que traicioné a la patria, y la traición se paga con la vida». Negó metódicamente todas las teorías de la prensa extranjera que sugerían una purga política y exoneró por completo a Fidel Castro de cualquier conocimiento o responsabilidad. Aquel proceso no fue un juicio, fue un espectáculo pedagógico de terror. Su objetivo no era determinar la culpabilidad, eso ya estaba decidido, sino enviar un mensaje claro a toda la élite militar, política y civil. Este es el precio de la deslealtad. Al obligar a 47 generales a condenar a Ochoa, Fidel Castro los convirtió en cómplices de un asesinato político, amarrándolos a él mediante un acto colectivo del que no podrían retractarse sin incriminarse. Cada uno de ellos tuvo que demostrar que su lealtad al comandante en jefe era superior incluso a la lealtad hacia un compañero de armas. Fue un mecanismo brutal, pero eficaz. Impuso una disciplina de hierro y reafirmó un poder absoluto. El acto final del drama llegó con una solemnidad sombría en las horas previas al amanecer del 13 de julio de 1989. Era el desenlace de un mes de humillación pública y la culminación del castigo estatal. El 12 de julio, Arnaldo Ochoa recibió la última visita de su familia. En un gesto cargado de presagio, le dijo a su hija Yamira que iba a ajustar la aguja roja de su reloj Rolex Explorer 2 para marcar la hora exacta en que vendrían a buscarlo. Sus últimas palabras para ella fueron una profecía: «Yo no puedo. La historia se encargará de explicar los hechos». La ejecución de los 4 condenados, el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón Trujillo, rompió con la tradición. No fueron llevados a los fosos de la Fortaleza de la Cabaña, el sitio habitual de los fusilamientos en La Habana. En su lugar, fueron trasladados a un potrero junto a la base aérea de Baracoa, al este de la ciudad. La hora: poco antes de las 2 de la madrugada, al pelotón de fusilamiento se le dijo que habían sido escogidos para cumplir una misión alta y honrosa. Frente a los fusiles de hombres que probablemente lo conocían y lo habían admirado, Ochoa mantuvo la compostura que lo había caracterizado durante toda su vida militar. Sus últimas palabras fueron directas, un mandato final a quienes se preparaban para disparar: «Ustedes, muchachos, son como hijos míos. Tírenme al pecho, que van a matar a un hombre». Su sobrino, Ennio Calzadilla, contaría después que, según los relatos que le llegaron, su tío prácticamente dirigió su propia ejecución. Y aquí aparece un detalle estremecedor, una muestra de la profundidad de la obsesión de Fidel Castro con la figura de Ochoa. Según un testigo presencial, Castro ordenó que la ejecución fuera grabada en video. El propósito no era documental, era psicológico. Quería capturar un instante de debilidad, una súplica, un quiebre que pudiera usar, después de muerto, para destruir la leyenda de valentía de Ochoa dentro de las FARC. Pero el plan fracasó. Al revisar las imágenes, se dice que Fidel Castro tuvo que admitir, con frustración y quizás con un respeto involuntario, se portó como todo un hombre. Ese intento fallido de destruir el legado de su rival incluso en su último aliento lo revela todo. La destrucción política y legal de Ochoa estaba consumada, pero su capital simbólico, su reputación de coraje, permanecía intacta.
Su entereza en los momentos finales fue una victoria moral, un acto de desafío que el Estado no pudo controlar. Y ese fracaso, ese imposible golpe psicológico que el régimen no logró asestar, probablemente alimentó la obsesión posterior por borrar su lugar de descanso físico. Si no podían destruir la leyenda, impedirían entonces que surgiera un santuario. Ahora es momento de desmontar la traición, de ir a lo que realmente importa. La narrativa oficial, la del supuesto grupo de oficiales corruptos que traicionaron a una patria inmaculada, se desmorona bajo el peso de las pruebas y de los testimonios posteriores. Para entender la causa, número 1, hay que analizar las hipótesis alternativas que posicionan el caso no como un delito común, sino como un acto complejo de política autoritaria. La primera hipótesis, la purga de la perestroika. El año 1989 no fue un año cualquiera. El muro de Berlín estaba a punto de caer, y los vientos de reforma impulsados por Mikhail Gorbachev, la glasnost o apertura, y la perestroika o reestructuración soplaban con fuerza en toda Europa del Este. Fidel Castro veía aquellas reformas como una amenaza existencial para el socialismo ortodoxo. La Unión Soviética, nuestro principal benefactor, comenzaba a reducir drásticamente los subsidios que mantenían a flote la economía de la isla. Y en medio de ese clima surgió en Cuba una facción de perestroicos, oficiales e intelectuales, que creían que el país necesitaba su propia versión de apertura. Este movimiento tenía una presencia especialmente fuerte dentro del Ministerio del Interior. Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia, con sus críticas a la perpetuidad de los Castro en el poder y a la interminable guerra en Angola, eran vistos como figuras cercanas a este espíritu reformista. Desde esa perspectiva, el juicio se presenta como una purga preventiva, brutal y calculada, destinada a aplastar cualquier intento de reforma antes de que pudiera consolidarse y desafiar el poder absoluto de Fidel Castro. La segunda hipótesis, quizá la más explosiva y con mayor sustento, es la del chivo expiatorio del narcoestado. A finales de los años 80, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, bajo la ofensiva total de Ronald Reagan contra el narcotráfico, había acumulado una cantidad significativa de evidencia que implicaba a altos funcionarios del gobierno cubano en el tráfico de drogas. Un informante de la DEA llegó a volar rutas de cocaína desde Colombia hacia La Habana, permitiendo a los agentes estadounidenses rastrear y documentar los movimientos del cartel vinculado a la unidad MSI del MININT. La inteligencia norteamericana estaba construyendo un caso que apuntaba directamente a los hermanos Castro. Ante la inminencia de un escándalo internacional de proporciones catastróficas, o incluso de que aquello pudiera servir como justificación para una intervención militar estadounidense, Fidel Castro habría decidido actuar antes. El juicio fue la solución perfecta, un autosaneamiento público. Al sacrificar a Ochoa, a De la Guardia y a los demás acusados, Castro podía presentarse ante el mundo como un líder decidido en la lucha contra las drogas, mientras eliminaba a los testigos más peligrosos de la implicación del propio régimen. Como se dijo popularmente en la época, mató dos pájaros de un tiro. Se deshizo de un rival político y desactivó una bomba de tiempo geopolítica. Y la tercera hipótesis, la más simple y primaria, el miedo a un rival. Más allá de la ideología o de la geopolítica, una motivación esencial pudo haber sido el temor personal. La popularidad, el carisma y el prestigio militar de Arnaldo Ochoa lo convertían en la única figura en Cuba que podía, en teoría, hacerle sombra a Fidel Castro. Era un héroe de guerra con una base de poder real dentro de las Fuerzas Armadas. Sus críticas al régimen, aunque privadas, eran conocidas en los círculos de poder y en un sistema dictatorial. La existencia de una alternativa popular es la amenaza más grave posible. Así, el juicio puede interpretarse como un movimiento maquiavélico clásico. Eliminar a un potencial retador antes de que pudiera articular un desafío. Estas hipótesis no se excluyen entre sí. Por el contrario, lo más probable es que todas estas hipótesis convergieran. La genialidad táctica de Fidel Castro, porque hay que reconocerla, residió en utilizar una sola crisis, espectacular y pública, para resolver varios problemas al mismo tiempo. La presión externa de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos le brindó la justificación perfecta para atender sus urgencias internas. Un rival popular, una incipiente rebelión ideológica y una lucha de poder dentro de las propias estructuras de seguridad del Estado. El narcotráfico fue la historia exportada.
La excusa impecable que permitió ejecutar una purga política de gran alcance, consolidando su poder justo antes de la década más difícil en la historia de la Revolución, el Período Especial. Pero el fusilamiento de los 4 oficiales el 13 de julio no fue el final. Fue apenas el comienzo de una purga mucho más amplia. El objetivo real no era solo eliminar a Ochoa, sino desmantelar y someter a la institución que representaba la mayor amenaza interna para el control de los Castro, el poderoso Ministerio del Interior, el MININT. Inmediatamente después de la causa número 1, el régimen lanzó la causa número 2, esta vez dirigida contra la cúpula del MININT. El protagonista de este segundo juicio fue el general de división José Abrantes Fernández, el propio ministro del Interior. Aunque Granma aseguró inicialmente que Abrantes, tras su destitución, seguía contando con toda la confianza, la realidad fue muy distinta. Fue detenido, juzgado y condenado a 20 años de prisión. ¿Los cargos? Negligencia, abuso de poder y no haber detectado las operaciones de narcotráfico que, según la versión oficial, se desarrollaban bajo su mando. Su destino quedó sellado en enero de 1991, cuando murió en prisión en circunstancias misteriosas. Oficialmente, un infarto. Para muchos, una muerte oportuna. La purga se extendió rápidamente por todo el ministerio. Otros altos oficiales cayeron junto a Abrantes, entre ellos el viceministro primero, el general Pascual Martínez Gil, y varios coroneles y mayores. El jefe de finanzas del MININT, el coronel Rafael Álvarez Cueto, presuntamente se suicidó en agosto de 1989. El resultado de esta segunda ola fue una reconfiguración total del poder en Cuba. El MININT, que históricamente había sido un feudo con una línea de mando directa hacia Fidel Castro, fue desmantelado como fuerza autónoma y colocado bajo el control férreo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, dirigidas por Raúl Castro. Así desapareció cualquier rivalidad institucional. Todo el aparato armado y de inteligencia del país quedó unificado bajo un solo mando, el de los hermanos Castro. Y todo esto ocurrió justo en vísperas del colapso de la Unión Soviética y del inicio del Período Especial. Y así regresamos al punto de partida, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de los huesos en el cementerio de Colón. La investigación para localizar los restos de los fusilados es un acto de contrahistoria. Es una refutación con hechos al intento del Estado de borrar a estos hombres de la memoria colectiva. Gracias a las pistas de un archivero del cementerio, ya fallecido, hoy es posible reconstruir el itinerario de los cuerpos después de su muerte, transformando la especulación en datos concretos. Los detalles burocráticos de los registros del cementerio, aunque parezcan mundanos, son las piezas de una verdad recuperada. La investigación reveló las siguientes ubicaciones. El general Arnaldo Ochoa Sánchez fue sepultado inicialmente en la zona SE, cuadro 3, bóveda 3, bajo el expediente 46.672 en Campo Común. Más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados al osario de Ángel Navarro Estrada en otra zona. Pero lo más revelador es esto. La bóveda original ahora muestra la numeración alterada 44.634, una señal clara de manipulación deliberada. El coronel Antonio de la Guardia Font fue enterrado en la zona N, cuadro 1, bóveda 2, también en Campo Común, registrado bajo el expediente 46.427. Sus restos igualmente fueron exhumados y llevados a un osario familiar, lo que sugiere que su familia logró recuperarlos de manera discreta. El capitán Jorge Martínez Valdés fue sepultado en la zona SE4, Campo Común, bóveda 3, y más tarde también trasladado a un osario familiar, el mayor Amado Padrón. Trujillo fue enterrado en la zona SE 417, Campo Común, bóveda 4. No existe registro alguno sobre una exhumación posterior. El estado de los lugares de enterramiento originales es deplorable, cubiertos de maleza, sin marcas, sin nombres. Un escenario que subraya el abandono y el ocultamiento deliberado. Las familias nunca pudieron colocar ni siquiera una jardinera sobre las tumbas. La notificación oficial del lugar del entierro no les fue entregada hasta semanas después del fusilamiento, imposibilitando cualquier acto inmediato de despedida o conmemoración. Este trabajo, casi arqueológico, para desenterrar números de expedientes y ubicaciones de bóvedas representa un acto de recuperación histórica. Estos datos no son triviales, son fragmentos de verdad tangible que desmantelan el esfuerzo estatal por hacer desaparecer a estos hombres.
Existe una ironía profunda en que las mentiras espectaculares de un juicio televisado sean derrotadas por la verdad silenciosa y verificable, escrita en un libro de contabilidad de un cementerio. La recuperación de esta información es una victoria de la historia sobre la propaganda. El caso Ochoa no fue un incidente aislado en la historia de Cuba. Fue el evento político que definió el final del siglo XX en la isla, un punto de inflexión que reconfiguró la estructura del poder y aseguró la supervivencia del régimen castrista en el siglo XXI. Su repercusión más inmediata fue la instauración de un miedo paralizante, la ejecución de un héroe de la República, del militar más prestigioso del país, envió un mensaje imposible de ignorar para toda la élite cubana. La lealtad absoluta al líder es la única garantía de supervivencia, y nadie, sin importar su rango ni sus méritos, está a salvo. En los barrios pobres de La Habana, el símbolo 8A pintado con carbón en las paredes se convirtió en un acto discreto de resistencia, un homenaje silencioso al general caído. Estratégicamente, el caso fue un golpe maestro de consolidación de poder. Le permitió a Fidel Castro eliminar cualquier posible disidencia o facción reformista justo antes del inicio del periodo especial, una época de penuria extrema tras la caída del bloque soviético, en la que la estabilidad del régimen sería puesta a prueba como nunca antes. Al purgar a los perestroicos y unificar el mando de las FARC y el MININT, Castro se aseguró de que no habría fisuras internas cuando la crisis golpeara con toda su fuerza. El evento es recordado como la mayor crisis política de la Cuba comunista, un momento que paralizó a la nación y expuso el núcleo brutal del sistema, despojado de toda su retórica heroica. Para muchos, sigue siendo una página inconclusa de la historia cubana, con la verdad completa aún sepultada bajo décadas de silencio oficial. El caso Ochoa marcó el giro final, y violento, de la revolución cubana hacia adentro. Después de décadas exportando la revolución y luchando contra enemigos externos, el régimen identificó a su adversario más peligroso dentro de sus propias filas. Fue un acto brutal de autocanibalismo que garantizó la supervivencia de la cabeza, Fidel Castro, a costa de devorar a uno de sus miembros más valiosos. Los fantasmas de 1989 no solo rondan las tumbas anónimas de Colón, acechan los cimientos mismos del Estado cubano contemporáneo. Al final, las últimas palabras de Arnaldo Ochoa a su hija resuenan con una vigencia amarga. La historia se encargará de explicar los hechos. Investigaciones como esta son, simplemente, el cumplimiento tardío de esa profecía. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Crees en la versión oficial del narcotráfico? ¿O te inclinas más por la purga política y la teoría del chivo expiatorio? ¿Conocías la historia de la tumba alterada y la manipulación de los registros? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensa la comunidad cubana sobre este episodio tan oscuro de nuestra historia. Si te gustan estos análisis profundos, reveladores y sin tapujos sobre la Cuba que nos ocultaron, te pido que te suscribas a Cuba Prohibida. Activa la campanita para no perderte ningún video. Regálame un me gusta si aprendiste algo nuevo y, sobre todo, comparte este contenido. Ayuda a que esta historia, la verdadera, la que nunca nos contaron oficialmente, llegue a más cubanos. Te espero en la próxima entrega, aquí en Cuba Prohibida. Nos vemos pronto.